Que te hagan a ti. Devuelve el tiempo, mami, seamos mejores. Que Dios alivie tu carga y almacén. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral. De a la calle. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablemos de eso espiritual. Y asistir de esta nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, a nuestra moral, de alcance. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablemos de espíritu. El amor de Dios, el Consolador. Y tampoco digo que castiga, porque la mayoría de las personas, de hecho, todos los que son reyes, si le pasa a alguna persona, es que Dios castiga, es que Dios es todo consumidor, es que Dios hay que respetar. No, es que Dios te puede dar ese pan. Vamos a pedir por a Dios. No, Dios te puede hacer un milagro. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de amor. Buenas tardes amigos, ya estamos en vivo por Facebook, estamos transmitiendo en directo. Mi nombre es Fran Montañez, espiritista. Hablemos de espiritismo. En este programa hablamos de espiritismo. Sale al aire los lunes, los domingos, los miércoles
y los viernes. Estamos tratando de cambiar algunos días porque se nos complica mucho con el trabajo que tenemos acá. Salimos muy lejos y para regresar se nos hace muy difícil llegar para tener esta comunicación que queremos estar con ustedes cada vez que podamos. En este programa se habla de espiritismo. Si por primera vez usted está viendo este programa por Facebook, yo le invito a que se quede con nosotros. Vamos a estar hablando de espiritismo. Los espiritistas nos sostenemos en los libros codificados. Un verdadero espiritista es aquel que no cambia los conceptos espirituales, que no cambia las enseñanzas del espiritismo, que se mantiene firme en lo que el espiritismo determinó con los libros codificados, que son 5 libros. Respetamos lo que dijeron los espíritus, respetamos a Kardec. No decimos que Kardec está anticuado. Ahí tenemos en todos lados, en Mindalia TV, por ejemplo, personas que vienen a hablar de espiritismo y dicen, no, nosotros ya no consultamos, no estamos, o sea, Kardec ya pasó su tiempo, nosotros tenemos una nueva visión. Y entonces, en ese momento, ellos se constituyen Dios. Porque la tercera revelación, que es los libros codificados, estos bellos libros que empezamos con el libro de los espíritus, no está caduco. Y el que le hable a usted de que Kardec está anticuado, que estos libros ya son del pasado, y viene a hablarle de espiritismo, usted no es espiritista, usted es un embustero, un mentiroso. Porque estos libros se constituyen la tercera revelación, y esta tercera revelación ya no hay una cuarta, ya no hay quinta revelaciones. No puede haber más revelaciones, porque esta que está aquí es una verdad eterna. Dice el primer capítulo del libro de Génesis. Cuando usted busca este libro, que se llama el libro de Génesis, aquí usted va en el primer capítulo y le dice que para que cualquier cosa de aquí se cambie, tiene que tener el concurso de los espíritus. O sea, el espíritu de verdad, el espíritu de Erasto, el espíritu de San Agustín, todo lo que dictaron la codificación. Entonces, como los espíritus son inmortales y no mueren, en el momento en que cualquiera se le ocurra decir, bueno, yo creo que Kardec ya está anticuado, vamos a actualizarlo, y no cuenta con el concurso de los espíritus, ya inmediatamente deja de ser espiritista, es un espiritualista. En la introducción de este libro, que es el último libro, son 5 libros, el libro de los espíritus, ¿verdad? Este que está aquí, el libro de los medios, este bello libro que está aquí, ¿verdad? Publicado en 1861, en 1857, el libro de los espíritus. Estos libros son base de lo que se llama el espiritismo. Tenemos el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, que es el tercer libro publicado en 1864. Tenemos también el libro de El cielo y el infierno, 1865. Y el libro de Génesis, publicado en enero de 1868. Nosotros los espiritistas, los que nos llamamos espiritistas verdaderos, déjame explicarle que la gente cree, no, pero que usted se cree que usted es el único espiritista que existe en el mundo. ¿Cómo usted viene a decir que usted es un espiritista verdadero? ¿Y nosotros qué somos? Pues somos espiritualistas. Porque aquel que no estudia, que no lee, que no cita, que no se sostiene en las enseñanzas del espiritismo, son espiritualistas. Y espiritistas son diametralmente opuestos. Porque la palabra espiritista, espírita, que es lo mismo, pero espiritista y espírita es lo mismo, significa lo mismo. La palabra espiritismo y la palabra mediums, esas 4 palabras fueron instituidas por primera vez por Allan Kardec en el año de 1857. Antes de 1857 no existía espiritismo. Este señor que está aquí, aparece la foto, fue escogido por Dios para que nos diera esa oportunidad de escribir, ser el codificador, el bibliotecario de toda la información que estaba llegando de los espíritus. Él obtuvo esa información mediante los medios. Él mismo era un medio. Él se comunicaba con el espíritu de verdad. Esa información fue recopilándose a través de los años, y en el libro de los espíritus específicamente, finalmente terminamos con 1019 preguntas y respuestas. Preguntas que le hizo Allan Kardec al espíritu o a los espíritus, y preguntas que fueron contestadas por los espíritus. O sea, nosotros tenemos ahí en el libro de los espíritus una autoridad espiritual
que nadie más la tiene, ninguna filosofía la tiene, ningún metafísico que aparezca por ahí, ninguna religión, ningún libro sagrado tiene la información que nosotros tenemos de primera mano del mundo espiritual. Esa información que se llama la tercera revelación, porque la primera fue dada a Moisés con los 10 mandamientos, después vino Jesús con la presencia de Jesús cuando encarnó. Jesús no dejó nada por escrito, pero nos dejó un mensaje contundente, y hoy día es el mensaje que sustenta al espiritismo. Nosotros predicamos el mensaje de Jesús, no el Cristo. Separamos el Cristo de Jesús. En la codificación, pero Frank, usted viene a cambiar el espiritismo si en la codificación aparece Cristo y Jesús de la misma manera, y Jesucristo también, una combinación de los dos nombres, sí. Pero en la codificación nos habla, en el capítulo 15, en el artículo 2 del libro de Génesis, que es esa obra que se llama el espiritismo mediante los libros codificados por Allan Kardec, que no era autoría de Kardec. Kardec no era el sistematizador, amigos de la Confederación Espírita de Brasil, que tienen una carta de posicionamiento que establecen que Kardec era un sistematizador con doble propósito. Lo que quieren hacer ver que Kardec se podía equivocar, pero eso no fue así. El que lee los libros se da cuenta que Kardec no podía ser el sistematizador, porque esto es una inspiración divina. Capítulo primero, en el artículo número 10 del libro de Génesis, dice que toda inspiración divina se constituye en una verdad eterna. ¿Qué quiere decir? Que una verdad eterna no se puede cambiar. El bien siempre domina el mal, eso es una verdad eterna. La reencarnación no se puede cambiar por palingenesia, esas son verdades eternas. Que el proceso de expiación, mediante la expiación y la reparación, que es haciendo el bien, tú reparas del pasado mediante lo que se llama la expiación. Pero lo haces haciendo el bien. Esa es la manera que tú reparas el mal que viene del pasado. ¿Y por qué, señor Frank? Porque eso es el propósito que nosotros tenemos para encarnar. Tú estás aquí, en esta existencia, me estás viendo a mí, y tu espíritu, que te ha hecho que tú me veas, con el interés de seguir en su proceso evolutivo, porque ya había adquirido unos conocimientos en unas vidas pasadas, pero no se acuerda y no se puede acordar, porque Dios lo determinó así, es una ley natural. El que hace una regresión del pasado viola esa ley natural y universal, espiritual, que se llama el olvido del pasado. Eso usted lo encuentra en el libro de los espíritus, en el inciso, o en el ítem, como le quiera llamar, nosotros le llamamos ítem, el ítem 392 al 399. Usted busca ahí, y ahí habla de lo que es específicamente el olvido del pasado. Y eso es una determinación de Dios, no una determinación de Kardec, ni de los mismos espíritus. Es que te vas a olvidar del pasado cuando tú naces. Entonces, pero ¿cómo yo voy a saber lo que yo tengo que expiar o lo que yo tengo que reparar de vidas pasadas? Y yo no me acuerdo. Kardec le dijo a esa asunción, en el ítem 394 de este mismo libro, donde habla de lo que se llama el olvido del pasado, digo, lo que Dios hizo, bien hecho está. Entonces, lo que Dios determinó e hizo en hacer que cuando se nace hay un olvido del pasado, hasta que vuelvas nuevamente al mundo espiritual. Cuando desencarnas, terminó la historia de tu vida, tú vas al mundo de los espíritus nuevamente en un proceso de turbación, y estás allí en la erraticidad, como se llama. Todavía estás en el proceso evolutivo de tú seguir adquiriendo vidas que te vas a tener desarrolladas y también planificadas desde el mundo espiritual con tu libre albedrío, para tú poder continuar donde lo dejaste, ahí seguir. Entonces, cuando estamos hablando del olvido del pasado, no podemos estar hablando de regresiones. Un espiritista verdadero no habla de regresiones, de ir a vidas pasadas. Eso lo hablan los científicos, eso lo hablan los filósofos, los psicólogos, eso lo hablan los psiquiatras, que se dedican a sacar dinero por ese tipo de actividad, que es un crimen ante Dios. Frank, ¿por qué es un crimen ante Dios? Porque cuando tú miras lo que es el aborto, según el espiritismo, ítem 358 del libro de los espíritus, aquí se dice que cuando se evita por medio de un aborto a que un espíritu pueda nacer y reproducir, o sea, se pueda desarrollar en una vida, en una existencia, ¿para qué? Para arrepentirse en un momento dado, para expiar y para reparar
las faltas cometidas, lo que hizo. Ese es el proceso y el plan establecido por Dios. Nadie lo puede cambiar. Pero hoy día tenemos organizaciones completas, se llama la CEPA, para que no se me le olvide el nombre a nadie. ¿Quiénes son la CEPA? La Confederación Espírita de Brasil, que estableció una carta de posicionamiento específicamente para definir que la reencarnación había que cambiarla por palingenesia. Y entonces yo le digo a ustedes, ¿quiénes son estos individuos o estas personas, estas organizaciones que pueden cambiar algo que ya determinamos que es una verdad eterna y que si es una verdad eterna, por una inspiración divina, nadie la puede cambiar? Ahora, aquí te da la fórmula. ¿Qué tú haces si tú quieres cambiar algo de aquí? De lo que están en los libros codificados. Se supone que para tú poder hacer algo como eso, tienes que convocar a los espíritus que dictaron eso, empezando con el espíritu de verdad, que no es un espíritu que está muerto, sino que es un espíritu inmortal, y acudir a él, convocarlo y decirle, yo quiero cambiar la palabra reencarnación por palingenesia como una organización representando el espiritismo. Entonces, si esa situación se da, que no se va a dar, porque como esto es una verdad eterna, y esto es palabra de Dios, porque los únicos que se pueden comunicar con Dios son los espíritus puros y perfectos, y si los espíritus puros y perfectos hablan con Dios, y lo que Dios le dice es lo que está incluido en los libros codificados, esto que está aquí, nadie lo puede cambiar. Entonces, te he dicho que si las personas que quieren decir que Kardec está atrasado, que Kardec ya pasó, que ya no es el tiempo de Kardec, sino el tiempo de ese bambalán que viene a decir y a hablar del espiritismo cuando no tiene ninguna autoridad espiritual, ningún aval espiritual. Entonces, ¿en quién nosotros debemos creer? Debemos creer en cualquier metafísico que viene por cualquier estación de televisión o de radio o cualquier medio a decir que Kardec está anticuado. Cuando usted oye eso, los que están escuchando y están estudiando conmigo la codificación, inmediatamente eso es una banderita, un indicio, este no es espiritista. Y todo lo que va a decir por esa bocota va a ser simplemente en contra de lo que el espiritismo enseña. Entonces no se constituye como un verdadero espiritista. ¿Qué es un verdadero espiritista? Según nuestra filosofía. Yo te lo voy a describir como Kardec mismo, textualmente, lo puso por escrito en su libro que él escribió, que se llama Obras Póstumas. La mitad de ese libro Kardec la pudo escribir y la otra mitad tuvo que hacerla mediante psicografías y mediante comunicaciones mediúnicas, y fue publicado finalmente en el año 1890. Pero ¿qué es lo que dice Kardec cuando se refiere a quién es un espiritista verdadero? Porque estaba contestándole a detractores del espiritismo, donde él mismo le dice a ellos, detractor es aquel que va en contra de las enseñanzas o de las creencias del espiritismo. Eso es un detractor. Entonces, hoy día tenemos detractores como Chico Xavier, un detractor del espiritismo. ¿Y por qué, señor Franciel, hace tanta caridad? Porque todo lo que él dijo, todo lo que él puso por escrito, todo lo que él predicó y todo lo que promulgó fue en contra de lo que se llaman las enseñanzas del espiritismo. Entonces, tú no puedes decir que tú eres espiritista si tú estás en contra de lo que supuestamente es el espiritismo, las enseñanzas. Tú no puedes decir, yo soy jugador de béisbol o de soccer, porque cuando yo voy a jugar con un adversario, yo pongo mis reglas. Así no es que funciona, papá. Hay unas reglas, y esas reglas hay que seguirlas. El béisbol tiene un mamotreto, un manual. El soccer tiene otro, y entonces usted tiene que jugar con las mismas reglas. Entonces usted viene a decir, o una persona que dice que está anticuado, o porque los espíritus ya eso no estaban ni tan siquiera esclarecidos, es una persona que claramente te da un indicio de que no ha leído los libros. Porque los libros codificados fueron dictados por espíritus puros y perfectos. ¿Y por qué eso es así, Fran? Porque los únicos, de acuerdo a la escala espírita del libro de los espíritus, empezando en el ítem 100, que establece que los únicos que pueden hablar con Dios son los espíritus puros y perfectos. Y entonces en el ítem número 10 del primer capítulo del libro de Génesis, que se llama Caracteres de la Revelación Espírita, establece, primero que nada, que los espíritus puros tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Pero que hay espíritus que pueden venir a suplantar y a decir, no, yo tengo un mensaje de parte de Dios. Entonces, dice la Escritura, dice el ítem número 10 del libro de Génesis,
que entonces hay que probar los espíritus. ¿Y quién lo dijo? Esa frase tan famosa, hay que probar los espíritus. El evangelista, Juan Evangelista, que escribió el Apocalipsis, habló sobre el Armagedón, habló del juicio final, fue básicamente responsable del contenido que le llaman el libro de Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. O sea, Juan es un personaje que todo católico o cristiano o evangélico debe reconocer como una autoridad en la Biblia, porque él fue de los que contribuyeron a que el contenido que está en el Nuevo Testamento de la Biblia esté allí. También fue responsable de que millones de personas se hayan perdido y no hayan podido adelantar sus espíritus en sus existencias pasadas, porque perdieron el tiempo pensando en el juicio final de Juan, en ese sueño macabro que tuvo allá en la ciudad de Patmos, que eso fue simplemente un sueño que tuvo y como consecuencia de eso lo puso por escrito o se lo nombró a las personas que lo conocían, a los discípulos, y lo pusieron como, esto es el plan de Dios para la humanidad, este juicio final. No había ningún conocimiento espiritual. Ellos no podían reconocer que Jesús era un espíritu superior y lo convirtieron en un espíritu Dios. Porque la mayoría de los cristianos católicos, o todos los cristianos católicos, que son millones, todos los que son evangélicos, todos los que son de todas estas religiones cristianas, establecen que Jesús es Dios. Porque lo que hacía, es que los milagros de Jesús es que no se daban cuenta que los mismos indígenas, cuando no había civilización y no sabía qué era lo que pasaba con el mundo espiritual y se manifestaban los espíritus y había mediums allí entre ellos, constituían esa fuerza, yo no puedo hablar de fuerza en los espíritus no tienen fuerza, o no tienen materia. Esa influencia de los espíritus, ellos la consideraron dioses, y hoy día hay todavía religiones, santeros, umbanda, muchas religiones que tienen sus propios dioses dentro de esa religión. Nunca supieron identificar que no eran dioses, que eso eran espíritus que se comunicaban. El mismo Moisés se comunicó un espíritu e hizo ver y entender todo el mundo que hablaba con Dios, que Dios me dijo. Eso no puede ser porque de acuerdo a nuestra filosofía del espiritismo, los únicos que pueden hablar con Dios son espíritus puros y perfectos. Quiere decir que cuando tú llegas a la pureza espiritual ya tú no reencarnas más. Ahí en 113 del libro de los espíritus dice que cuando tú llegas a ese punto de ser puro y perfecto, considerado por Dios, no por nadie más, que te convierte en un espíritu ordinario, superior, porque tiene bondad, mucho amor, tiene mucho conocimiento, y como consecuencia de ese conocimiento tú adquieres mucha sensatez en ese momento con un espíritu superior, y ya cumplió con toda su misión y fue parte de ser espíritu protector de muchísimas personas, muchos espíritus en diferentes encarnaciones por miles de años. Llegó un punto de que en todas las reencarnaciones que ese espíritu fue haciendo, fue limpiando hasta un punto de que ya no tienes que reencarnar más, porque ya no tienes nada más que espiar. ¿Y qué es lo que se espía? Lo que hiciste mal en el pasado, ¿no? Y lo del presente, obviamente. Pero si tú hoy día, que oyes este programa, decides, yo quiero ser una mejor persona, ya se detiene ese acumulamiento de faltas cometidas, porque ahora tu pensamiento es en el bien. Cometes errores, pero eso no son faltas, esos son errores. Pero puedes cometer imperfecciones que son faltas, cuando puedes hacer el bien y no lo haces, eso es una falta. Y eso ocasiona que tú te endeudes y que tú tengas que volver en una reencarnación a que cuando te encuentres nuevamente en una situación donde puedas hacer el bien, lo hagas. Para que demuestres que tú estás completamente comprometido con hacer el bien, porque ese es el propósito de la existencia. Tú existes para que tu espíritu reconozca, acepte y ensaye en una vida final, porque ya llega el momento en que ya no tiene, ya tiene todo el conocimiento, entonces no viene reencarnando, viene como espíritu superior ayudando a otros, siendo mentor. Entonces, en ese proceso que tú llegas a ser espíritu superior, casi perfecto,
tienes muchas responsabilidades. No solamente con el espíritu que te dieron a ti para que pudieran ser un espíritu mentor de ese espíritu, sino que tienes muchísimo. Eso está en el item 255 del libro de los medios, de que un espíritu protector tiene muchísimos otros protegidos, como los médicos que tienen clientes, como los abogados, ¿ah? como cualquier profesional que tiene clientes. En base a su clientela él trabaja y trata de ser lo más fiduciariamente, como es la palabra americana, que es una responsabilidad fiduciaria, donde le responde a cada uno de esos espíritus que él protege, y su interés es, ya en ese punto se puede determinar que el espíritu, cuando llega a ser un espíritu superior, no está interesado en venir a reencarnar nuevamente. Los espíritus mentores de Edivaldo Franco y de Chico Xavier, respectivamente, ellos han hecho creer que ellos están reencarnando nuevamente porque vienen con propósitos materiales. Quiere decir que esos espíritus no son espíritus superiores. Por lo tanto, siguen reencarnando. Siguen reencarnando porque no han llegado a la pureza, a lo que se requiere para que ese espíritu, su mentalidad no es volver a reencarnar, sino ayudar a otros. Tenemos el caso de Joana Angelis, que ha sido 5 veces monja, y con mucho alarde lo presenta a la Federación Espírita de Brasil, como que mira, que una monja de 5 veces monja, nunca ha evolucionado. El espíritu de Becerra de Beneses nunca ha evolucionado. Todos los mensajes que supuestamente da, que no los creemos, yo no creo que esté dando mensajes, ¿ah? Son mensajes arcaicos, mensajes al tono cuando él desencarnó. Entonces viene al traste que va en contra de lo que el espiritismo enseña. Entonces, todo lo que nosotros podemos hablar en términos de lo que se va desarrollando ese espíritu se llama elaboración. Y lo que establecieron los espíritus en los libros codificados, que es el sostén y la base fundamental del espiritismo, todo eso que está ahí son creencias que nosotros debemos, entonces, que llegamos al espiritismo y nos llamamos espiritistas de verdad, debemos procurar hacer el bien. Debemos procurar que lo que hagamos no perjudique a nadie y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a las enseñanzas del espiritismo. Si nosotros cambiamos esos términos, venimos con la influencia, con la ínfula de que podemos cambiar porque somos inteligentes, o porque tenemos una organización que tiene más de 100 años, como es la Federación Espírita de Brasil, como es la Confederación Espírita Panamericana, que son los más grandes expositores del espiritismo mundial. Ellos se alejaron de los libros codificados y dicen eso mismo que yo empecé diciendo: no, Kardec está anticuado, no, que esa comunicación era de espíritu, que no estaban evolucionados. Ahí tú te das cuenta, no, estas personas que dicen eso y ponen por escrito cartas de posicionamiento, como es la CEPA, que en el año 2010 estableció una carta de posicionamiento de 9 puntos con sus incisos, y todo lo que escribe en esa carta de posicionamiento es terrible en contra del espiritismo. No es a favor del espiritismo, en contra de las enseñanzas del espiritismo. Entonces, yo tengo todo el derecho a decirle que son unos falsos, son unos mentirosos, porque están haciendo mistificación con un contenido que no les pertenece, y son unos embusteros, como dice el espíritu de verdad. Estas no son palabras mías, son palabras del espíritu de verdad. En el item 303 le dice a Kardec que todo aquel espíritu que se envuelve en mistificaciones es un mentiroso y o lo que es de otra manera, un embustero. Entonces, nosotros estamos frente a una situación tratando de que este espiritismo llegue a todo el mundo como debe ser, sin demarcaciones, sin separación, para que entonces se entienda que esta es palabra de Dios, y que no solamente es palabra de Dios, es palabra de Dios y una inspiración de Dios, y que es un concepto y unos contenidos que nadie los puede cambiar. Ahora, ¿qué es un espiritista verdadero? Porque este señor viene a decir que es un espiritista verdadero. Usted dígale sí, porque lo que está diciendo es lo siguiente. Dice el espíritu, dice Kardec: un espiritista verdadero, según el espiritismo, está definido específicamente en el libro Obras Póstumas de Allan Kardec. Dice: espiritista verdadero, el espiritismo solo, ahí hay un solo,
únicamente, la única manera que existe para reconocer por adeptos en el espiritismo, no son los que dicen yo soy espiritista y te hacen rituales, te hacen cultos, idolatría, te tienen templo de idolatría, te tienen sacerdotes, te tienen ritos, que es lo más perjudicial. Eso no es parte del espiritismo, y Kardec lo definió también en el libro de Obras Póstumas, donde dijo que el espiritismo no era una religión porque no tenía ritos, no tenía cultos, y hay una diferencia entre cultos y adoración en el espiritismo muy bien definida. Entonces, no tenía templos ni tenía sacerdotes ordenados, y menos aún que estuvieran ahí con unas vestimentas así, azules o coloradas o amarillas o negras, como quieran ellos ponerlo, para hacer ver que ellos son una organización separada del mundo y que solamente ellos son los únicos que pueden decirse que son espiritistas. El espiritismo solo reconoce por adeptos suyos a los que practican su enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza primordial del espiritismo? Fundamental. Es decir, a los que trabajan en su propio mejoramiento. O sea, vienen a esta vida a decir, yo soy mejor hoy de lo que yo fui ayer, y mañana pienso ser mejor de lo que fui hoy. Eso te da inmediatamente un paso, te da un ticket, un pasaporte para tú adelantar tu espíritu. No hay otra forma, no existe ninguna forma que tú adelantes el espíritu si tú no tienes actitud en tu comportamiento, de que tú trates de hacer mejor hoy que ayer. Inmediatamente que tú haces eso, tu espíritu brinca, casi se sale de tu cuerpo, porque empieza a demostrar que el bien va por encima del mal, que es una de las leyes naturales establecidas. Entonces, la única manera, no existe ninguna otra manera en el mundo espiritual para tú adelantar tu espíritu. Y dice, a los que trabajan en su propio mejoramiento, su propio adelantamiento moral, eres mejor hoy que ayer. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, porque esa es la moral de Jesús. No le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hicieran. No critiques si no quieres ser criticado. No murmures ni hables por detrás haciéndole daño a los demás, porque eso no es lo que se supone que haga. No te gustaría que te lo hicieran a ti. Es el pecado, si vamos a ponerle, porque el pecado no existe en el espiritismo, que son errores. Pecado significa error. El pecado, diría yo, de los más grandes que puede cometer una persona es el pecado de la murmuración, que habla por detrás de alguien para hacerle ver a esa persona a la que está hablando una visión diferente de esta que no conoce, para que esta persona del cual está hablando, sin darle oportunidad de que se arrepiente, de que esa persona se defienda, crea una situación en la mente de esa persona antagónica en contra de la otra. Entonces eso se llama murmuración, y eso es terrible. Cada vez que tú cometes y eres parte de una murmuración, porque si alguien viene a hablar a ti y hablar murmurando de Fran, por ejemplo, no le gusta mi mensaje, él no es amigo mío, y no puede hablar, va a hablar con otra persona por detrás, eso se llama una no es calumnia. Calumnia es otra cosa, es una murmuración. Eso causa endeudamiento espiritual. Entonces, el que lo oye, no, que yo soy amigo de Frank y yo soy amigo de él y yo los dejo allá, que yo, si él quiere hablar más de igual, yo no digo nada. Ay, papá, estás impregnado. Porque el Espíritu de verdad dijo, no dicen nada, pero se quedan callados y oyen todo lo que le van a decir. Entonces, un murmurador que viene a hablar en contra de Fran Montañez, porque Fran Montañez le tira duro al chico Xavier y a Divaldo Franco, unos bandidos del espiritismo, a la Federación Espírita de Brasil, una perversa organización que vende libros que no tienen el concepto del espiritismo y tienen la desvergüenza de decir que eso es espiritismo. Entonces yo tengo el derecho de decirle, eso no es enseñanza del espiritismo. Pero ¿por qué los tratas tan mal, tan fuerte, Frank? Porque eso es lo que se merecen. Ellos echaron tierra a ellos mismos. No, porque usted está echando tierra, chicos, Xavier. No, él mismo se echó tierra, papá. No me venga con ese argumento que no tiene validez. No, porque el espiritismo dice que tenemos que respetar a todas las religiones. Sí, no dice eso. El espiritismo dice que Dios, no es el espiritismo, que Dios respeta todas las convicciones sinceras. Y eso se aplica a los que son
que no son espiritistas, que no conocen del espiritismo, que no saben que hay esa vía de acceso para mejorar el espíritu, y lo único que saben es ser católico, creerle al Papa. Pero tienen unas convicciones sinceras, son que ellos te matan a ti porque ellos creen que eso es la verdad. Entonces Dios, ante eso, Dios no pone ninguna traba. No. Es una convicción que tiene esa persona sincera, hay que respetarla, eso sí. Pero usted viene a decirme a mí, Chico Xavier y Valdo Franco, que han estado 60 años, o estuvieron 60 años, el caso de Chico Xavier, diciendo que eran espiritistas y que habían leído los libros, y venían a decir barbaridades y mentiras y embustes del espiritismo. Entonces yo tengo que decir, no, eso no aplica, esa ley no aplica. Eso lo que se refiere a la codificación, de que hay que respetar toda convicción sincera, no viene de Kardec, no viene de los espíritus, viene de Dios. Porque Dios dice también que Él respeta las convicciones sinceras y que lo único que Dios mira es la convicción de una persona. Cuando Dios nos observa, porque hay gente que cree que Dios no nos puede observar, que Dios está tan y tan lejos, fuera del alcance, que él no sabe que tú existes. Y no es así. Esa inteligencia suprema que le llamamos Dios, por sus atributos, hay muchos que se ponen a decir, no, que si Dios, ¿cómo ve el espiritismo? La imagen, el concepto de Dios. Y te hablan 20.000 pamplinas y no te dicen que el espiritismo enseña que a Dios lo conocemos por sus atributos: inmutable, justo, es un Dios justo y bueno por lo que hace, no por lo que es. Él lo es en su naturaleza, pero él no puede tener unos atributos humanos que están atribuidos a los humanos, sino que todo lo que ha hecho es justo y bueno. Es inmutable, no cambia. Las leyes que establece Dios no cambian. Entonces, si da el espiritismo como una revelación divina, y usted me viene a decir a mí que entonces que uno de los atributos de Dios es que Él no cambia. Entonces viene Juan de los Palotes y viene a cambiar los conceptos del espiritismo, las enseñanzas del espiritismo. Entonces eso es lo que estamos defendiendo. O sea, no se me confundan ni estén por ahí murmurando de lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos firmes en lo que hacemos y lo que queremos, y los resultados que estamos teniendo y lo que queremos lograr en el futuro con las personas que le llevemos este mensaje. Nosotros estamos firmes en que nadie puede cambiar los conceptos del espiritismo. Y el que te viene a denigrar a Kardec o los libros codificados o los mismos espíritus que dictaron la codificación, se pueden considerar como que no son espiritistas, son detractores del espiritismo. Entonces, cuando Kardec habló sobre qué es un espiritista verdadero, se refería a los detractores del espiritismo, a los que no estaban de acuerdo a las enseñanzas del espiritismo. Y dice que hay que tener un mejoramiento moral. Aquellos que trabajan en eso se pueden decir que son espiritistas verdaderos. Y te dice más: a los que trabajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer sus malas inclinaciones, sus malos pensamientos. Si es una persona lujuriosa, dejar de ser lujuriosa. Si es una persona envidiosa, dejar de ser envidiosa. Si es una persona egoísta, u orgulloso o materialista, buscar la manera de reducir esa parte. Aunque uno nunca va a poder ser menos, no va a erradicar por completo el egoísmo, porque eso es parte intrínseca de nuestro funcionamiento como ser humano y nuestra lógica. Nosotros tenemos que tener en cierta manera cierto grado de egoísmo para nosotros saber a lo que defendemos, por ejemplo. Estamos en una causa justa, pues queremos defenderla. Podemos en un momento dado decir que yo estoy muy orgulloso de mi hijo porque mi hijo se hizo abogado. Ese es el tipo de egoísmo que no es maligno, no es malicioso. Existe y siempre existirá, porque tú siempre te vas a sentir contento de que alguien sea de acuerdo a lo que tú piensas. A tu hijo, a tu mamá. Mira, yo admiro mucho a mi papá. Y yo estoy orgulloso de mi papá por la enseñanza que me dio. Eso es un acto egoísta, pero no es algo que se pueda evitar. Tú puedes cambiar las palabras si quieres, pero eventualmente tú llevas al análisis y no, pero es que es un concepto egoísta. Y si lo que te dice para tú ser un espiritista verdadero es lo siguiente, te dice:
esforzándonos en vencer sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas. No está diciendo que no seas egoísta, menos egoísta. Quiere decir que siempre va a existir la parte egoísta en el ser humano. Y orgullosos, más amables, más afables. Básicamente es amable. Más humildes. Wow, qué bello. Eso es profundo, ¿sabes? Aquí dieron los espíritus en el fondo. Más humildes, pacientes, tolerantes también. Benévolo, bueno, desearle bien a los demás. Benevolente. Caritativos, para con el prójimo. No me venga ustedes, Joaquín Trincado, a decirme que ustedes no creen en la caridad, porque eso es algo religioso. Ustedes no son espiritistas, ustedes son unos bandoleros también, predicando por ahí que son espiritistas, y vienen a decir, cuando tú le dices, lo confrontas, mira, pero es que el espiritismo cree, según Jesús, en que la caridad hay que darle en amor. Y ustedes contestan muy orgullosamente, no, nosotros no creemos en la caridad, porque la caridad significa religión. Y eso es un baldón, eso es una descripción denigrante. ¿Verdad, cachorrito? ¿Qué te pasó eso? Y que te dijeron más. Te dijeron que Kardec le había entregado el espiritismo a los de Joaquín Trincado y que ahora Joaquín Trincado era el juez del mundo, juez. O sea, ya ahora no es un espíritu desencarnado, es un juez, es Dios. Él decide por ti, por mí. Y cachorrito, como él ha aprendido bastante, porque ha leído los libros y está muy claro en lo que es el espiritismo, le digo, entonces tú me quieres decir a mí que Joaquín Trincado ahora va a decidir por mí. ¿Y dónde está mi libre albedrío? ¿Y dónde está lo que yo puedo decidir? Y tengo que esperar que un juez diga lo que yo tengo que decidir. ¿Qué barbaridad es esa? Le dijo cachorrito. ¿Y qué fue la contestación de ese individuo que es un trincadista? A, E, I, O, U, porque no tienen, se le acabó el cabillo. Eso de que Joaquín Trincado va a ser el juez del mundo o es el juez del mundo es una mentira. Son embusteros, mentirosos, tergiversan la verdad y es peligroso, porque ya estamos hablando de una secta completamente enajenada del mundo espiritual y de la realidad, que caminan por ahí como zombies esperando que Joaquín Trincado les decida a ellos si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Eso no es Dios. Él nunca fue Dios. Él fue un orgulloso, un egoísta y fue un ¿cómo se llama? Un envidioso del trabajo de Kardec. Y todo lo que presentó el señor Joaquín Trincado, señores que hablan del señor Trincado como el maestro, como lo más grande que ha dado la humanidad, tengan mucho cuidado porque eso es idolatría. Y todo lo que él predicó, los 13 puntos que estoy puntualizando por los de Joaquín Trincado, ninguno de ellos me los ha podido contestar. Y todos los puntos que hemos definido, que el alma es inmortal, que el alma es inmaterial, de que el alma y el espíritu es lo mismo, de que el periespíritu está también en el alma, de que eso que dicen que el alma es electricidad, eso no es correcto ni se puede probar, y que es material y se muere con el cuerpo, no se puede probar. Entonces, la filosofía o la secta, como ustedes quieren llamar, de los señores Joaquín Trincado Mateos, son falsos, no son espiritistas. O sea, son falsos en términos de decir que son espiritistas, y hemos probado que no lo son por lo que dicen. Porque un espiritista verdadero, según lo que yo estoy escribiendo aquí, se dice, solo reconoce por adeptos suyos a los que practican sus enseñanzas. Entonces, si van a venir a cambiar todas las enseñanzas del espiritismo, como hizo el señor Joaquín Trincado en su libro Conócete a ti mismo, que dicho ese paso, ese tema de Conócete a ti mismo es parte de lo que el espiritismo ya había dicho en el capítulo, en las últimas preguntas y respuestas de Allan Kardec, en el libro de los espíritus. O sea, todo fue copiado. Aquí estamos en el mismo barco, ellos están en el mismo barco de Chico Xavier. Es lo mismo, porque todos ellos quieren destruir el espiritismo, acomodar lugar con falsas enseñanzas. Entonces, esforzándose en vencer sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas y orgullosos, más afables, más humildes, pacientes, benevolentes, caritativos para con el prójimo y moderados
en todas las cosas, pues por estos signos característicos se reconoce un espiritista verdadero. Eso es lo que un espiritista verdadero, que requiere compromiso, cambiar sus intenciones, mejorar, aprender, leer los libros. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú puedes llegar a ser puro y perfecto y te olvidaste de la codificación? Que es lo único que nos induce a nosotros. Y cuando tú le preguntas a los de Joaquín Trincado, ¿cuál es el propósito de la vida de ustedes? A, E, I, O, no saben, eso no se lo dijeron. Entonces ustedes encarnan por encarnar. Cuando el espiritismo dice que tú encarnas para mejorar, para reencarnar y mejorar. La reencarnación significa mejoramiento del espíritu. Y te vas a lo de la Confederación Espírita de Brasil, la CEPA, y te cambian la palabra reencarnación por palingenesia, y entonces tú le preguntas, ¿y entonces de qué estamos hablando? Porque lo único que adelanta el espíritu es la moral, predicar la moral. Y cuando tú haces una presentación de los 3 puntos, de lo cual significa el espiritismo, en términos generales te dicen la primera, que es de guardarte de las cosas que no son del bien, ¿verdad? La segunda, en términos generales, no me acuerdo bien de él, pero la segunda dice que tiene consecuencias morales. Pero te dice la tercera que hay que predicar el espiritismo para que las consecuencias sean morales. Entonces te van por ahí a decir, no, nosotros no predicamos moral. Pues nosotros tenemos consecuencias morales. Se quedaron cortos también. Porque donde aparece lo de consecuencias morales en el libro de los espíritus, te dice claramente en el tercer ítem, la tercera razón, que tienes que predicar el espiritismo. Tienes que predicar la moral. Porque la moral es lo único que adelanta el espíritu. Entonces tú vienes y le preguntas a un racionalista de la línea de la Confederación Espírita de Brasil, la CEPA, cómo se adelanta el espíritu, y te contestan del mismo modo que los trincadistas que le hicimos la pregunta. A, E, I, O, U, no tienen, no saben. Y si le preguntas a Emmanuel, ¿y cómo adelanta el espíritu? En la descripción de Emmanuel está en el libro El Consolador, que yo le invito a que lo lean. Es un libro completamente apócrifo de Chico Xavier, que dicen barbaridades en contra del espiritismo, y la Federación Espírita de Brasil nunca lo ha retirado, porque ese es el mejor ejemplo de que ellos son falsos y perniciosos. Entonces, cuando tú vas a Emmanuel y le preguntas, Emmanuel, ¿y cómo va a adelantar el espíritu? La contestación que da Emmanuel por escrito en el libro El Consolador te va a dejar con la boca abierta, y te voy a solicitar de asignación que lo busques, que fue lo que contestó Emmanuel en ese sentido. Te vas a dar cuenta que todas las barbaridades que ese libro dice en contra del espiritismo. Entonces ahí no se vale entonces las convicciones sinceras, porque no son convicciones sinceras aquellos que engañan, aquellos que vienen con mentiras, con misticismos, y nos meten un no solar que no existe, un libro plagiados que no existen. Emmanuel es un espíritu embustero que dice que era Publio Lentulus en el tiempo de Jesús, y que se encontró con Jesús allí, y nunca existió un Publio Lentulus en la historia de Roma llamado Publio Lentulus. Sí, en el tiempo antes de Jesús, 60 años antes, había un senador y había el otro. Son 2 Publios que existían, pero entonces como Chico Xavier se copiaba todo, no se dio cuenta de la diferencia. Y entonces, creyendo Chico Xavier que creando ese personaje y haciendo ver que Manuel era un linaje, venía de esas reencarnaciones con Publio Lentulus, se le chipoteó a Chico Xavier y a Manuel. Y quiere decir que uno de los dos es falso, o Manuel o Chico Xavier. Porque Manuel surge de la mente de Chico, que él dice que ese es su espíritu protector, y que vino y que reencarnó en el año 2000 y abandonó a su protegido, Chico Xavier, cuando eso no aparece en la codificación. Ahí está en 592 y 500 del libro de los espíritus, dice que nadie nace sin espíritu protector. Y que le dicen en el 500 que ningún espíritu protector abandona a su protegido. No ha habido ni un caso en la tierra que eso suena, pero Chico Xavier se lo inventó. Y todo el mundo que no había leído el libro, no, es que es así. Manuel nació en el año, reencarnó nuevamente en el año 2000, porque él va a ser, supuestamente Chico Xavier, el próximo presidente de Brasil, en el año 1945. Todos son conceptos materiales, no espirituales. Del mismo modo, tenemos a Divaldo Franco con la misma pata, pierna, cojea de esa pierna.
Y viene con Johanna Angelique que ella va a venir a cambiar la humanidad con una nueva forma de ver el espiritismo. ¿Cómo? Si las verdades eternas no se cambian, Divaldo Franco. No sea mentiroso y embustero. ¿Cómo usted puede estar diciéndolo a los periodistas cuando le hicieron la pregunta? Que yo tengo el video. Y eso de cambiar papeles, eso está correcto en el espiritismo. Que haya cambios de papeles. Que lo que era el espíritu protector en una existencia ahora va a ser el espíritu protegido en otra. Y que el que era protegido ahora va a ser el espíritu protector del otro. Eso no está en el espiritismo. ¿Dónde está, señor Divaldo? Si me hubiese tocado a mí para yo decir, venga acá, señor Divaldo, dígame dónde está eso de la codificación. Ah, no, pero es que eso me lo inventé yo. Pero es que usted no es nadie en el espiritismo para decir esto. Ah, no, porque ustedes dicen en Brasil que no, Divaldo Franco es el medio más grande que ha dado la humanidad. Mentirosos todos son engañadores, mistificadores, que han creído que son dueños del espiritismo y le hemos demostrado que no. Cambiaron hasta los conceptos del espiritismo, de los libros codificados, los adulteraron. Ahora, los amigos que me están llamando, que qué hacen para comprar los libros, todos los libros que tenemos ahora mismo, que son fuentes, salen de lo que es y los publican la Federación Espírita de Brasil, la FEB, no podemos hacer nada en este momento. Hasta que ellos no cambien la actitud y un momento caigan en el ridículo y digan, mira, ustedes están ¿cómo se llama? Están editando libros, publicando libros que están adulterados. Eso va a llegar en su momento, pero mientras tanto, todos los libros están disponibles, usted los compra, los utiliza. Cuando haya duda, nosotros les vamos a ayudar. Tenemos un blog que estamos diseñando, estamos trabajando en el libro de Génesis. Y luego vamos a ir a otros libros para verificar todos los cambios que han hecho. Esto es una situación que cuesta tiempo, pero lo estamos haciendo porque muchos se están uniendo a ayudar. Y ya tenemos los libros en español traducidos correctamente, en PDF. El que tenga esa preocupación, baje esos libros y utilice eso de base. Ya están traducidos al español, ya verificamos que son fidedignos, porque tenemos unos indicios de algunos de los cambios que se habían realizado, donde podemos saber si las nuevas ediciones cumplen con el original o fueron tergiversadas o aumentadas o adulteradas. Pero el mayor problema que tenemos es en Génesis, donde tenemos claramente una definición de que la situación de los libros que se están publicando son falsos, son tergiversados. Y tengo noticias, a mí no me han dado permiso, pero lo voy a decir. El señor Gustavo N. Martínez, el autor de los 5 libros traducidos al español en el año 2009 al 2010, ha dicho a mí, a través de una persona de mi confianza, que él se equivocó, que él reconoció que ha habido personas en Brasil que se han introducido, que son rostanguistas, que nosotros sabemos que vienen de la filosofía de rostanguismo por Becerra de Meneses. Y él aceptó que tenía que ser una nueva traducción. ¡Ay, papá! Esa es una victoria increíble para nosotros. Porque nunca pensábamos que uno de los que son los que están promoviendo los nuevos libros, los libros codificados, las nuevas versiones, reconozca que tiene que volver a hacer el trabajo. Ahora, yo he tenido comentarios de muchos de mis amigos, de Fran, eso no es lo que queremos. Es que rectifique y digan que lo hicieron mal. Que lo que le estamos diciendo fue correcto. Que habían adulterado los libros y habían puesto conceptos que no lo habían dicho los espíritus, sin ninguna autorización espiritual. Eso es lo que queremos, que reconozcan que teníamos razón. Ahora, si quieren hacer traducciones nuevas que sean conforme al original, nosotros lo vamos a publicar. Que bueno, mira, está bien, aquí está, este lo podemos utilizar, lo vamos a clasificarlo como una buena versión. Compren ese libro. Yo no vengo aquí a hacer traducciones del francés al español. No deseo hacer eso. Ese no es el propósito de mi defensa del espiritismo. Mi propósito es decir, se adulteraron los libros, cambiaron los conceptos, jugaron sucio. Por eso es jugar sucio, cambiar las reglas. Yo tenía un tío postizo que venía a Estados Unidos a visitarnos. Un americano, un gringo. Aquí en donde yo vivo.
O sea, en mi pueblo, donde yo vivía en ese momento, cuando tenía, digamos, 5 o 6 años. Y un día mi tío me dice, Frankie, chiquitito, vamos a un sitio donde yo pueda jugar billar. A mí me gusta el billar. Es más, yo no sé cómo él me lo dijo porque yo no hablaba inglés. Pero él parece que le dijo a la esposa, y la esposa, mira que él quiere ir a un lugar porque le gusta jugar billar. Él era un as jugando billar. Entonces lo llevaron a un sitio donde allí había unos taures, unos que se dedican a vivir de jugar, en ese tiempo, de jugar billar, o sea, pool, y hacían trampa. Era apostando. Entonces cuando él llegó, yo quiero jugar, rápido le dijeron, tiene que apostar, aquí se apuesta. Y aquí está mi apuesta. Pero ¿qué pasa? Ellos no sabían si él jugaba o no jugaba, pero ellos como su negocio era timar a los demás, de alguna manera a uno de los que estaba allí lo distraía y le movían la bola y la ponían aquí para que fuera más ventajoso porque iba a tirar. Pero Frank Montañez estaba sentado así mirando el juego de billar y vio como a su tío, aquel individuo, cuando él dio la vuelta así, que fue a hacerle al taco, ¿verdad? A ponerle la tisita al taco, vino y movió la bola. Entonces eso fue mi primera impresión que yo tuve en toda mi vida como niño, en ver cómo la maldad, cómo el engaño se apoderaba de la persona. Un hombre, no, que todo el mundo, mira que ese fulano de tal, pero un jugador tremendo de billar, no era un jugador, de un tramposo. La situación fue que eso me impactó tanto que yo no sabía ni qué decir. Y no sabía si le decía porque cuando él vio que yo vi que él movió la bola, él me miró bien mal, el señor ese. Entonces mi tío jugó, no sé si le ganó o no, entonces nos fuimos, no estuvo mucho tiempo allí. Yo nunca se lo dije, pero se quedó grabado en mí. Él hizo trampa, él movió las bolas para poderle ganar a mi tío esa partida. Y yo dije, de ese momento que yo entiendo que mi espíritu viene evolucionando, que eso no era correcto. Eso me dolió, y ¿cómo es posible? Entonces me dolió que fuera mi tío que tuviera que caer como víctima. Yo no era espiritista, imagínate, yo era católico, yo era un monaguillo de la Iglesia Católica. Lo que yo quiero ilustrar con esto es que han venido todos estos bambalanes a mover las bolas, pero no se dieron cuenta que allí había alguien que estaba mirando y que los descubrió y dijo que son tramposos. ¿Cómo tú me vas a hacer una traducción fidedigna, de mucha confianza, correcta, del francés, y que fue legado de Allan Kardec para la humanidad, y que vengan unos bandoleros, porque eso es un bandolero, unos mercaderes espirituales, y cambien los conceptos y escondan la mano? Entonces cuando lo descubrimos, no nos hemos quedado callados, porque si yo me hubiese quedado callado, o Eric se hubiese quedado callado, nos hubiésemos encontrado que éramos cómplices de eso. Yo no quiero volver al tiempo de que aquel hombre movió las bolas en el juego de billar con mi tío. Yo no me presto para eso. Yo no soy perfecto, yo cometo muchos errores y yo tengo una personalidad que tengo que cambiar muchísimas cosas. Laura lo sabe. Yo tengo un genio serio, fuerte. Yo soy compasivo, yo creo que tengo en cierta manera como un balance en ese sentido. Y las personas cuando yo presento una idea o lo que sea, saben que yo soy serio lo que estoy haciendo. Pero yo no me presto al fraude. Cuando me descubrí lo que pasó con Chico Xavier y lo que hace Tibaldo Franco en frente de todo el mundo, haciendo psicofonías de este señor que es Becerra de Venecia, que ahora le piden oración para que ese espíritu le sane enfermedades a las personas en Brasil. Eso no lo hace el espiritismo. El espiritismo enseña en el ítem 666 que no podemos orarle a los espíritus. Vamos directamente a Dios y con el permiso de Dios. Eso no lo leyeron ninguno de los que promueven a Becerra de Venecia. Becerra de Venecia le hizo un daño terrible al espiritismo. Un daño casi de más de 100 años. Y Divaldo Franco hace unas psicofonías que se supone que la psicofonía es por la misma voz de Divaldo Franco, no la del medio, porque lo que tú estás utilizando son las cuerdas vocales de Divaldo, no son las del difunto, porque ya ese pasó a la historia, ese no existe. No, ¿entiendes? Entonces viene Divaldo a engañar a la gente, a decir, no, porque es que
ahí tenemos un mensaje de Becerra Venecio y cambia la voz, ahí lo pone como un muerto, como si estuviera en una cama de muertos. Eso no motiva a los buenos espiritistas, a los buenos adeptos del espiritismo que quieren adelantar sus espíritus, por eso son mentiras. Y esas cosas nosotros no podemos patrocinarlas ni pasarle la mano. No me venga a defender a Edivaldo Franco y a Chico Xavier. Tenemos pruebas además de que son falsos profetas. Dicen cosas que no son ni que se cumplen. En agosto 21 de este año, 2016, Edivaldo Franco hizo una alerta general en todo Brasil de que iba a haber una guerra civil en Brasil. En la semana del 21 al 28 de agosto. Todavía estamos esperando y todo el mundo miró para el lado. Después que dijo eso, se quedó, no, es que él puede decirlo porque él es el medio más grande que tiene la humanidad. El embustero, el embaucador más grande que tiene la humanidad se llama Edivaldo Franco. El embustero más grande, el mistificador más grande. Lo único que él hace en su mente es vender libros y lo justifica que es para unos niños pobres que están allí en Brasil. Bueno sería que no dijera que es para ellos y él se lo diera su pecunio, pero hay gente que han hecho análisis y dicen, bueno, sí, lo que aporta Edivaldo Franco es un 8% de lo que allí se consume, de esos niños que están allí, que son miles, ¿verdad? Pero la mayoría lo sostiene el gobierno. Bueno, no voy a darle a eso, no vengo a hablar sobre eso. Pero la situación que tenemos es que el espiritismo es serio y debemos circunscribirnos a que sea de acuerdo a lo que el espiritismo enseña, la enseñanza del espiritismo. Con esto concluyo esta presentación de este video. Vamos a hacer otro videito en Facebook. A las personas que están en Facebook comunicándose, este es Fran Montañez, que tenemos una confusión aquí de dónde estoy, en qué cámara estoy, y quiero encontrarme dónde es que estoy con Facebook. A ver si lo tengo aquí o lo tengo acá. Creo que lo tengo aquí. Y está todavía en vivo por Facebook. Sí, estamos acá, ya me di cuenta, es esa que está. Saludos amigos los que están, vamos a parar este videito para que no se haga muy largo y empezamos uno nuevo. No sé si Facebook me lo está con, bueno, pues vamos a salir de aquí primero.